De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto. Soy Víctor Hugo Hernández. Le doy la bienvenida a una emisión más de Frente, un ejercicio de análisis semanal donde periodistas de los diferentes sistemas de Mega Noticias analizamos y comentamos temas que están en el ánimo de la opinión pública. Le saludo con afecto a mi compañera Jimena Barbero desde Morelia, Michoacán. ¿Qué tal, Jimena? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto desde la tierra de la cantera rosa. Hermosa tu tierra. Bien, Jimena y un servidor tendremos 3 minutos para comentar 2 columnas políticas en esta ocasión, la de Enrique Quintana y la columna de Mario Amparo Casar, y para discutir sobre 2 temas específicos, la crueldad migratoria que mantiene Estados Unidos contra hijos de migrantes y el papel de México, y también un poco del contexto electoral, el escenario futuro luego del 1 de julio. Comenzamos con la primera columna, Jimena. Hoy hay más preguntas que respuestas. Enrique Quintana, analista financiero, en su columna Coordenadas del periódico El Financiero, pregunta: ¿qué pasará en México entre julio y noviembre? Señala que ya respiramos una extraña sensación de fin de ciclo y habla de lo largo y penoso que ha sido el cambio en nuestros gobiernos y del riesgo de tener ahora una transición conflictiva. ¿Qué opinas? Víctor, bien que mal, las campañas están por concluir, quedan ya algunos días. El próximo 1 de julio los mexicanos estaremos eligiendo a nuestro nuevo presidente de la República. A partir del 2 de julio, como se comenta en la columna, viene ya un nuevo ciclo. Se abre ahora el ciclo de esta entrega y recepción, estos 5 meses en los que Enrique Peña Nieto estará entregando su administración a quien gane, quien sea, el que sea de los actuales candidatos, estará entregando la administración y será un periodo en el que ni él tendrá ya la autoridad máxima porque ya irá de salida, y tampoco el presidente electo tendrá la autoridad, pues todavía no será oficialmente el presidente de la República. Y son varios los escenarios. El mejor de los escenarios sería quizá cuando si llegara a ganar Mitt, ya que conocemos esta buena relación que existe entre la actual administración y el candidato José Antonio Mitt. Sin embargo, sería un escenario completamente diferente de llegar a la presidencia de la República el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y es que conocemos estas diferencias que existen y sobre todo la manera tan diferente de pensar de Andrés Manuel López Obrador con la actual administración de nuestro país. Serían 5 meses en los que estaríamos en el limbo, por así decirlo. Sería un tanto ambiguo, no sabríamos quién está ejerciendo el poder, tendríamos ya un nuevo presidente electo. Sería complicado, me parece, este tiempo, y lo señala aquí Enrique Quintana, y coincido con él, que es mucho el tiempo de transición. Ya lo veíamos también que la reforma marca que para el próximo periodo ya sería menos el tiempo de transición, que me parece que es poco sano, tantos meses, tanto tiempo. Claro, sobre todo cuando se ve a la luz de cómo son los procesos de cambio en otros gobiernos, donde prácticamente al mes y medio, a los 2 meses, se está dando ya un nuevo cambio de estafetas. Con nosotros son 5 meses. Y si a esto le agregamos que nos estamos enfrentando a la posibilidad de tener que vivir un nuevo sistema político, un nuevo esquema de gobierno, bueno, los riesgos son altísimos. Habría que recordar aquellos tiempos de Zedillo y de Salinas de Gortari, cuando el país se nos cayó precisamente porque no hubo comunicación entre los protagonistas de este cambio de estafetas, ¿no crees? Y eran del mismo partido. Ahora lo que señalan las encuestas, el escenario que podría haber, son partidos antagónicos. Si me permite la expresión, aquí valdría más rápido y solo. Bien, pues vaya tema, y qué bueno que se pone el acento en este asunto porque es bastante delicado lo que va a ocurrir después del 1 de julio. Oye, en otros asuntos, la investigadora Amparo Casar explica en Excelsior bajo el título "Aquí nadie rinde cuentas" que no solo es la corrupción el problema de México, pone énfasis en el déficit que tenemos en materia de rendición de cuentas y pone en el banquillo de los acusados prácticamente a todo el sistema político y de gobierno. ¿Qué opinión te merece, Jimena? Y me parece, Víctor, aquí también que la cuestión de la incongruencia y la hipocresía que se ha manejado, y es que hablamos de fortalecer los sistemas de transparencia, hablamos de fortalecer los sistemas anticorrupción, los sistemas de rendición de cuentas. Sin embargo, continuamos viendo, y en todos los niveles, en el Ejecutivo Federal, en el Legislativo Federal,
en el judicial e incluso en los estados y en los municipios, donde continúan sin rendir cuentas. Nos dan a los ciudadanos, nos dan en el caso también de los periodistas, la información que ellos nos quieren entregar, disfrazándolo de una total transparencia, disfrazándolo de ahora sí dejamos atrás la opacidad, ahora sí somos transparentes. Pero vemos casos, muchos casos, de millones y millones de pesos que continúa la Auditoría Superior de la Federación sin establecer dónde se encuentran, dónde fueron a parar, qué pasó con este dinero. Sin embargo, las autoridades continúan diciendo... Porque no rinden cuentas, nadie. Exactamente. No se están rindiendo cuentas de manera total. Están presentándonos la información que ellos nos quieren presentar y no la información real, principalmente en materia financiera, en cuestión de los dineros de los mexicanos. Oye, y más grave aún, el asunto es que no solo no rinden cuentas, sino el ambiente de impunidad que se genera. Lo vemos, por ejemplo, te diré el caso de Coahuila y el caso de otros estados, donde hay un cambio de gobernador, llega uno nuevo, se le hacen señalamientos y simplemente borrón y cuenta nueva y volver a empezar, y volver a empezar. Y es la eterna historia. Nunca he sabido yo de un gobernante al que se le llame a cuentas por un asunto de mal manejo de recursos, salvo que haya una intencionalidad claramente política y de otro orden. Se queda lamentablemente en secretos a voces. Todos conocemos los actos de corrupción, todos conocemos las irregularidades. La autoridad es la única que se quiere hacer ciega y creer que nosotros los mexicanos no nos estamos dando cuenta de las cochinadas que se están haciendo, y al final vivimos en un país en el que no pasa absolutamente nada en contra de la opacidad, en contra de la corrupción, y seguimos hablando de sistemas que han mejorado en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas y en materia de anticorrupción. De nada sirve que la Auditoría Superior de la Federación y que otras instancias y candados que se han puesto en los gobiernos hagan los señalamientos. Si al final del día se le da el carpetazo, borrón y volvemos a empezar. Por eso este país tiene tanto y tanto problema en cuanto a pues lo que es el manejo de los recursos, ¿no? Lamentable. Y esperar de verdad que la nueva administración sea de verdad transparente y vaya en contra de la corrupción y no sea simplemente demagogia. Siempre la esperanza atravesada por delante, y ese es el papel de los mexicanos en este sentido. En otros temas, Jimena, una de las noticias, ya entrando a los análisis de lo que es la información, una de las noticias más impactantes esta semana, y sin duda desgarradora, fue el saber que en la frontera entre México y los Estados Unidos, bajo una política de cero tolerancia, hay en este momento más de 2.300 niños, más o menos los que se sumen el día de hoy, que han sido separados de sus padres, migrantes, mientras se enfrentan procesos de deportación. Duras las imágenes, muy duras, y las voces desgarradoras de pequeñitos que claman que alguien los vaya a recoger. Un escándalo mundial, cruel e inhumano. Duras las imágenes, así es, Víctor, y si me permites, no pensé de verdad que Donald Trump llegara a estos extremos tan inhumanos. Veíamos nosotros las imágenes, veíamos cómo estos pequeños lloran, y pequeños que al final no son responsables. Están haciendo este tipo de medidas con el fin de evitar que sus padres entren de manera ilegal a los Estados Unidos. Sin embargo, los pequeños, al final de cuentas, no tienen la culpa de nada. Hemos escuchado ya muchas voces en contra en todos los sectores políticos, académicos, incluso del medio de la farándula. Sin embargo, me parece que fue algo que se genera a raíz de la falta de políticas públicas por parte de México, con el fin de evitar la migración hacia los Estados Unidos, con el fin de que nuestra gente vaya buscando este sueño americano. Al final también son sudamericanos, no el total de estos pequeños, de estas familias separadas son mexicanos, pero hablemos de nuestro país, de México, donde están haciendo falta estas políticas públicas para evitar que quieran cruzar al otro lado y evitar este tipo de imágenes tan crueles que vimos a lo largo de la semana. En el fondo, Jimena, estarás de acuerdo, estamos ante uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que es las migraciones, ¿no? Un fenómeno mundial que se está repitiendo en muchas partes del mundo, pero aquí también la
pues no sé si se le pueda llamar la tosudez, la falta de sensibilidad de un presidente estadounidense que quiere a toda costa sus 25,000 millones de pesos, porque así lo dijo en el Congreso: ustedes denme mis 25,000 millones de dólares, para poder construir mi muro y yo puedo revertir esta política pública tan dolorosa, sin importarle el sentimiento ni tampoco el daño que se está haciendo en materia de opinión pública ante el mundo. Pero bueno, ahí están también las elecciones en noviembre, vamos a ver qué respuesta hay, porque vaya que se está metiendo en problemas en ese sentido. Sí, Víctor, es lo que digo. Yo, la verdad, no pensé que llegara a algo tan inhumano. Vemos incluso a Melania Trump, su esposa, que ya se ha pronunciado, ella que nunca le entra estos temas, ya se pronunció también en contra de esta situación inhumana que también podría rayar en temas de racismo hacia los latinos, que hemos visto el odio de este hombre, el odio de este señor hacia los latinos, llámese hondureños, llámese mexicanos, toda la gente que entra de manera ilegal a su país, y estaremos, por supuesto, esperando a que México tome medidas contundentes en torno a esto. Esperanza también. En fin, el dato es durísimo. En el mundo hay por lo menos 30 millones de menores refugiados según datos de la UNICEF, y ahorita esto es un escándalo mundial que va a crecer. Esperemos que haya una respuesta positiva, y lamentable lo que está ocurriendo. A mí me dolió mucho en lo particular, sobre todo cuando se trata de niños. La respuesta internacional ha sido contundente y reprobatoria. Está claro que no se debe criminalizar a los migrantes y menos separarlos de sus hijos. La crítica al gobierno mexicano ha sido su poca y efectiva respuesta a este drama humano e injusto. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dice que el gobierno mexicano ha sido enérgico y ha exigido que se frene esta política absurda e inaceptable, así lo ha calificado. ¿Pero crees que pueda México hacer algo más? Inaceptable me parece poco, me parecen tibias estas declaraciones de Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. Lo escuchábamos hablar y no sé si lo hizo de manera de justificación al dar los números. Él señalaba que de los casi 2,000 pequeños, 21 nada más son mexicanos, es decir, el 1% de estos jóvenes. Fuera un niño el que estuviera en esas condiciones, México tendría que actuar de una manera más enérgica. Son nuestros niños, son los niños mexicanos, y ellos tienen esa responsabilidad moral y responsabilidad constitucional de ver por el bienestar de los mexicanos. Me parece definitivamente una postura muy tibia por parte del gobierno de la República. El presidente Peña ni siquiera ha emitido un comentario al respecto, lo platicábamos ahorita. Hoy tiene un evento, se espera, y tendría que hacerlo, pronunciarse sobre este tema, ser enérgico, defender a los mexicanos, decir, aquí está su presidente y va a estar velando por usted. Incluso también recurrir a algún tipo también, no sé, de sanción o de respuesta ruda, que evidentemente nos traería efectos colaterales o efectos de daño a nosotros, pero ¿de qué otra manera podemos pronunciarnos? Se está apelando a los organismos internacionales, a la ONU, a la UNICEF, incluso al Vaticano, pero lo cierto es que estamos ante el grandulón de la clase, el grandulón que dice yo lo hago así y te aguantas. Exactamente, Víctor. Está jugando rudo, y lo que tendría que hacer el gobierno de México es de igual manera jugar rudo, bajarse los pantalones y decir, me atengo a las consecuencias, pero con mi país y con mi gente no te metes. Si ya le ganamos a Alemania, ¿por qué no le vamos a dar la cara y enfrentar a este grandulón que la verdad está haciendo cuestiones de daño, no sé, es social, moral, pero sobre todo que ahora se está metiendo con los niños y que es algo que a todos nos duele, ¿no? Creo que eso es lo que más cala, que se meta con los niños, y volvemos a lo que comentábamos al principio, cuando al final ellos no son responsables, es una medida de presión para evitar que sus padres, y así fuera que le hicieran esto a los adultos, no es una cuestión inhumana, no podemos volver en el tiempo, no, inhumano. Inhumano totalmente por donde lo veas, y es regresar. La barbarie. Exactamente. Y esperemos que en el fondo lo que Donald Trump quiere que le den su dinero. Sí, en el fondo lo que Donald Trump quiere que le den es más fuerza en la guerra que tiene contra los migrantes. Quiere que se echen abajo los procesos que protegen a los Dreamers, los poco que queda, y lo que queda también, y construir el muro, sobre todo, el dinero para el muro. Así es, estaremos pendientes de la declaración del presidente de la República. Lamentable.
Así es, Jimena. Estaremos atentos a lo que dice el presidente en esta situación en la que todos estamos indignados y muy tristes. Esas vocecitas clamando por una ayuda se me hacen terribles, terribles, en fin. Bueno, toda esta situación, Jimena, es resultado de las migraciones, también se enmarcan en un proceso electoral que ya tenemos en puerta. Un resultado que, si nos atenemos a las encuestas, dicen, está definido. La mayoría de ellas dan por sentado que gana Morena, la presidencia de México, y con ello Andrés Manuel López Obrador, incluso el Congreso. Y esto nos obliga a futurear un poco sobre el futuro, sobre lo que viene, pues, perdón por la redundancia, con las principales fuerzas políticas, la recomposición política. ¿Cómo la ves? Víctor, platicábamos hace rato, nos remontábamos a los tiempos de Zedillo. Me parece que aquí podríamos regresar a esos tiempos donde se termina este hiperpoder presidencial, donde el presidente decía lo que quería, porque tenía los congresos, tenía los estados, tenía incluso los municipios, tenía el poder total. Esto se fue acabando con el tiempo, se hace más evidente en el 94 con Zedillo. Siento que sería volver a lo mismo, volver a ese mismo poder total al presidente de la República, porque estamos viendo cómo se están viendo las cosas, el panorama que podemos vislumbrar es este riesgo de que también se tenga en los congresos, los estados, los municipios, de que no exista una verdadera oposición, de que no exista una contraparte para lo que quiera hacer o no hacer el presidente de la República de ganar Andrés Manuel López. Y más aún, Jimena, y más aún, va a tener que haber una redefinición y una reestructuración de los partidos políticos y de lo que quede de ellos, porque aquí pareciera que se están jugando la vida más de dos partidos. Por lo menos, si se pierde bajo este esquema del que hoy se habla posible, el PRI estaría en graves aprietos. No sé qué va a pasar con el Partido Revolucionario Institucional. Y luego, el Partido Acción Nacional, que está en un franco enfrentamiento interno, por lo que muchos consideran debe ser una refundación política de este partido. Para mí, el PRD está viviendo ya sus últimos momentos. Creo que tarde que temprano en los tres partidos, principalmente en el PRI y en el PRD, poco a poco habrá una especie como de migración, tal vez una migración a independientes, pero posteriormente caerán en Morena, que parece ser la fuerza del próximo México en lo político, ¿no? Sí, definitivamente el PRD ya está dando patadas de ahogado. En el caso de los otros partidos, cada que termina un proceso, los partidos perdedores hablan de esta renovación, reestructura, ahora sí vamos a cambiar, vamos a hacer nuevos, pero vemos, por ejemplo, el PRI sigue metiendo exactamente a los mismos candidatos, a los mismos dinosaurios. No vemos un verdadero cambio, una verdadera renovación, y por el bien de los partidos les convendría que en esta ocasión de ganar Andrés Manuel López Obrador sí vean para adentro, vean en qué fallaron y de qué manera pueden ofrecer nuevamente propuestas jóvenes, propuestas renovadas a la ciudadanía, porque están perdiendo por eso estarían perdiendo, porque se han quedado en el pasado. Y como tú comentas, estaríamos viendo nuevos partidos. Veíamos también que ya se vislumbra un partido de los empresarios a nivel nacional, los independientes o los de Morena. No sé si partidos viejos puedan hacer propuestas nuevas, y no sé qué tanto serían aceptadas por la sociedad y sobre todo por los jóvenes, que precisamente estarían reprobando a estos partidos y castigando de una manera muy severa. Bueno, pues con esto estamos llegando al final de esta emisión, Jimena. En fin, una reprobación y una molestia total y una indignación por lo que está ocurriendo contra estos niños, independientemente de que sean o no mexicanos. No se vale hacer esto con nuestros niños, con la inocencia, con esas vocecitas, con esas almas inocentes que hoy están pagando un precio muy alto por la ambición de un hombre que quiere proteger a su país a su manera y a su modo. Por otro lado, queda claro que el proceso electoral que tenemos en puerta obligará a una redefinición de muchas posturas de los partidos y que tendremos mucho por delante, y el riesgo también de este proceso de transición, que solo en México es tan largo y que propicia también riesgos muy altos en lo económico y en lo político y en lo social. Te agradezco mucho tu colaboración, Jimena Barbero, desde Morelia, Michoacán. Te lo agradezco y te mando un saludo. Víctor, muchísimas gracias, un saludo para ti también y un abrazo. Y a usted le agradezco mucho también que nos haya acompañado en este ejercicio de análisis semanal, donde pues tratamos de entender un poco más esta compleja realidad. Gracias, soy Víctor Hugo Hernández, que tenga el mejor de los días.